El tema de la Pascua, el tema de la fiesta de los panes sin levadura, la consagración de los primogénitos. Ahí quedamos entonces el capítulo 13 en los primeros versos y hoy retomamos entonces en el verso 17. El verso 17 abre esta nueva historia a lo que va a ser entonces el paso por el Mar Rojo. Este es un episodio que la mayoría probablemente ya conocemos, es algo bastante conocido y comienza entonces en Éxodo capítulo 13. Es Éxodo capítulo 13, 14 e incluso podríamos decir que el 15. Aquí lo que vamos a ver es cómo inicia el Éxodo, que es lo que los lleva a pasar por el Mar Rojo, lo que es el cruce del Mar Rojo, que ya sabemos que es entonces donde Moisés parte las aguas y cruza entonces el pueblo en seco hasta el otro lado. Y el capítulo 15 tiene una sección interesante porque a partir del resultado de lo que se da en este paso por el Mar Rojo, hay lo que se conoce como el cántico de Moisés y el cántico de Miriam, que podríamos decir son respuestas naturales en adoración a lo que Dios hizo en este momento. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué tanto podemos avanzar, pero la idea es que lo veamos como un solo paquete. Todo esto es lo que está pasando cuando el pueblo sale de Egipto y termina entonces al otro lado del Mar Rojo. Vamos a ver entonces en esta porción a Israel, un pueblo que, recuerden, se hizo nación de un día para otro. Vamos a ver ese primer tramo en su travesía por el desierto. Vamos a ver cómo Dios no solo los saca de Egipto, sino que también los conduce, los protege y les enseña a confiar en Él. Este es el momento donde Dios va a comenzar a establecer esa relación con su pueblo, pero empieza por una confianza. Dios los guía, provee para ellos. Aparecen en escena las famosas columnas del Éxodo. La columna de nube y la columna de fuego, ¿verdad? Esto es lo que va a hacer entonces la provisión y la protección de Dios para su pueblo. Vamos a encontrar el épico momento de las películas, aquella famosa película, Los 10 Mandamientos, donde entonces Moisés abre las aguas. Y vamos entonces a ver también finalmente cómo Dios pelea por su pueblo y los lleva del miedo a la alabanza. Estos son los dos puntos que son bastante contrastados, porque vamos a comenzar entonces un pueblo que tiene miedo por lo que puede pasar, a un pueblo que termina alabando y dando gracias por lo que pasó. ¿Eh? Vamos entonces al verso 17. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Moisés se llevó consigo los restos de José, según este se lo había pedido. Perdón, según este se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido palabras de José. Pueden contar ustedes con que Dios vendrá en su ayuda. Cuando esto suceda, llévense de aquí mis restos. Los israelitas entonces partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día el Señor iba al frente de ellos con una columna de nube para indicarles el camino, y de noche los alumbraba con una columna de fuego. De este modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna del fuego durante la noche. Nosotros tenemos en esta porción del capítulo 13 lo que podría ser entonces la introducción de lo que va a suceder en adelante. Estamos seteando el panorama al cual se enfrenta entonces el pueblo. Recuerden, lo único que tenemos es, ellos están celebrando la Pascua, viene la plaga de los primogénitos,
el pueblo los echa, el faraón los echa y deprisa salen, no sin antes saquear todo lo que pueden, llevarse todas las riquezas, y este pueblo emprende un viaje. Esta primera travesía entonces nos da el texto, dice que salieron de Sucot hacia Etam, ¿ok? Cuando nosotros vemos esto, nos está planteando un tema de ubicación. Ya se había movido de Ramsés a Sucot. Ahora vemos que van de Sucot a Etam. ¿Ok? ¿Por qué esto es importante? Porque todavía nos da un poquito más. Avanzamos al capítulo 14. Recordemos que no necesariamente vamos por capítulos. El capítulo y los numeritos de los versos fueron añadidos después. Pero está esto hecho para leerse en un todo. ¿Ok? Entonces, el Señor nunca los abandonaba. El Señor habló con Moisés y le dijo, ordénale a los israelitas que regresen y acampen frente a Pit, a Jirot, entre Migdol y el mar. Que acampen junto al mar, frente a Baal Zephón. El faraón entonces va a pensar, los israelitas andan perdidos en esa tierra. El desierto los tiene acorralados. Yo por mi parte, note entonces, endureceré el corazón del faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. ¿Notan la frase que se repite? El faraón sigue estando en escena y Dios no ha terminado con él. Dice entonces Dios, yo voy a endurecer el corazón del faraón para que los persiga. Está sentando el precedente de qué es lo que va a pasar acá. El faraón cree entonces por una vez más que puede derrotar a Israel, que puede acabar con Moisés. Y lo que hace el faraón es justamente lo que Dios quiere que él piense. A donde él vea que están ahí divagando en el desierto, creen que están perdidos, creen que no tienen a dónde, y hay una oportunidad para que él haga algo. Sin embargo, el plan no es el faraón, el plan es el de Dios. Y aquí entonces tenemos por primera vez, con palabras, texto bíblico, el propósito que hemos estado discutiendo todos los capítulos anteriores. ¿Cuál es el propósito de Dios? Darse gloria. Entonces, ahora entendemos qué es lo que Él quiere. Y son palabras no solo de la Biblia, son las palabras que Dios está diciendo. Yo por mi parte endureceré el corazón del faraón. ¿Por qué? Porque voy a cubrirme de gloria. ¿Y qué va a usar? Al faraón y a su ejército. Y vea lo interesante. ¿Quién va a saber que Él es Dios? Los egipcios. No solo su pueblo, sino también los egipcios. Interesante dato, porque al final de la historia no quedan egipcios. Dato curioso. ¿Por qué Dios llevaría en su vida de escape al pueblo de Israel por un camino que no tiene salida? Porque entonces Dios les dijo, vea, vamos, los voy a llevar a la tierra prometida y estas personas se van a encontrar acorralados. Entonces usted puede pensar, se equivocó, cambió de planes, tenía... No, Dios siempre tuvo en mente qué es lo que Él iba a hacer. ¿Por qué lo está haciendo? Porque de esta manera, que para el pueblo podría decir, bueno Dios, ¿por qué nos traíste aquí? Él podría entonces decir, porque no estoy trabajando con ustedes ahorita, estoy trabajando con el faraón va a creer que ustedes no tienen a dónde ir, se va a venir tras de ustedes y yo voy a salir en escena. Y yo me voy a cubrir de gloria. Y lo que voy a usar es lo que sea que el faraón va a traer. Esto es lo que nos da a pensar que entonces de verdad Dios tiene un plan perfecto. Y nosotros, aún en las cosas que no tienen sentido, es donde tenemos que entender que Dios tiene un plan para glorificarse. Entonces, cuando usted dice, vea, estoy haciendo la inversión, me animé, hice un préstamo para poder comprar la casa. Y el primer mes, y me quedo sin trabajo. Pero ¿por qué Dios va a permitir que me quede sin trabajo si yo le oré y la casita era proyecto para... Porque Él tiene un plan para glorificarse. Y tiene que llevarnos a este tipo de escenarios
para que realmente podamos ver la gloria de Dios. Entonces, esta es la situación a la que se enfrenta el pueblo. Es daño hacia el pueblo, colateral podríamos decir, pero no es un daño. No es que Dios los esté tratando mal, no es que Dios no esté cumpliendo su promesa, simplemente ellos no están viendo que Dios tiene una estrategia más grande y tiene un plan perfecto para ellos. Isaías, capítulo 45, verso 5. Yo soy el Señor y no hay otro Dios. Te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces, para que el mundo entero, desde oriente hasta occidente, sepa que no hay otro Dios. Yo soy el Señor y no hay otro. Isaías 45, versos 5 y 6. Por eso es que Dios puede traer gloria a su nombre usando lo que sea y a quien sea. Por eso es que Dios puede hacer lo que Él quiere hacer. Porque Él dice, yo soy el Señor y no hay otro. Es así de simple. Él quiere asegurarse que todos sepan que Él está en el trono. Punto. A partir de ahí entonces, y entendiendo el contexto en que esto se da, nosotros vamos a ver algunas cositas importantes acá. Lo primero es entender que Dios está dando su presencia al pueblo. Dios no solo lo sacó, usando Moisés, sino que por primera vez de una forma visible y tangible, Él se está manifestando al pueblo que todavía no le conoce necesariamente. ¿Okay? Este es un pueblo que ha escuchado, ha visto todo lo que Dios fue capaz de hacer, pero ¿y quién es Dios? Bueno, Dios es una columna de nube que provee entonces sombra. Recuerda que estamos en el desierto, a la intemperie, no hay nada. ¿Cómo se cubren del sol? ¿Cómo traen frescura en medio del calor? Hay una columna de nube. ¿Y cómo le da entonces la sombra? Imagínese, la es tan alta que es como cuando usted se pone ahí como detrás de un palito. Y usted calcula ahí donde el sol está detrás y donde cae la sombra, ahí está. Bueno, esa es la función de la columna de nube. La columna de fuego. Para el frío de la noche del desierto, para la luz, cuando la noche ya no tiene luz, entonces Dios está cubriendo todo. Interesante. Recordemos, y aquí tenemos que conectar un punto. Este tramo que estamos viendo se da en una línea de tiempo, porque ellos van a terminar de celebrar la fiesta del pan sin levadura. ¿En cuál día? ¿Cuánto dura la fiesta de panes sin levadura? 7 días. Entonces, el primer día es el día que salieron. Y van a comer pan sin levadura en el desierto por 7 días. Entonces, todo esto va a pasar en 7 días. Ese primer movimiento, ese primer trayecto es en un lapso de 7 días. ¿Cómo hace usted para mover 2 millones y resto de personas donde van a pie, algunas carretas, algunos animales, niños, ganado? Pueden moverse de día y de noche. Es como si el día no existiera y la noche no existiera, o sea, simplemente se mueve todo el campamento. ¿Ok? Estas son las columnas y es parte de lo que nosotros entonces entendemos, puede verse como una manifestación visible de la presencia de Dios. Más o menos para que lo vean, porque uno se lo imagina de una manera, esta gente hace realidad virtual con conceptos bíblicos. Se los muestro, no porque usted tenga que ver y así fue, pero dan una muy buena perspectiva de cómo podría haber sido. ¿Ok? Nos enfrentamos a un primer mapa del Éxodo. En estos 4 versos hay muchos lugares que se mencionan. Ya tenemos a eso, le sumamos Ramsés, le sumamos Sucot y además sabemos que están en Egipto. Entonces, la ruta del Éxodo es una ruta, o sea, es un trayecto que pasa por diferentes lugares. La idea es poder irnos ubicando en espacio geográfico a dónde estaban y hacia dónde van. Y aquí es donde nosotros encontramos que hay algunas cosas importantes que tenemos que notar acá.
Esta zona es Sucot, donde ellos están. ¿Ok? Ellos salieron de Sucot, ¿hacia dónde? Hacia el mar. Y llegaron a Etam. Entendamos esto, porque al igual, esto no es un mapa inspirado por Dios. Dios inspiró la palabra, pero los mapas que incluso se tienen en la Biblia no es inspiración divina. Eso es ciencia humana traducida en mapitas muy bonitos que nos ayudan a ubicarnos. Es importante que entendamos y observemos acá que los lugares mencionados no tienen una ubicación específica. Simplemente podemos entender por dónde más o menos es. ¿Por qué? Porque no hay evidencia arqueológica para todos los lugares. Hay unos que sabemos dónde está, como si fuéramos a poner un pincito. Grecia sabemos que está aquí, existe, todos lo sabemos. Hay otros donde podríamos decir, bueno, más o menos pudo haber sido por aquí. Eso es lo que está sucediendo con esto. Hay ciertos lugares acá donde entonces más arriba, menos arriba, más o menos por aquí es donde comienzan. Aquí hay un mar donde entonces podríamos decir tiene sentido hacia donde caminaron. Sin embargo, aquí es donde se nos presenta el desafío. Esto es el Mar Rojo, esto es el Mar Rojo y aquí entonces sigue. ¿Okay? El escenario que se plantea es el pueblo de Egipto cruzó el Mar Rojo, ¿cierto? ¿Esta parte o esta parte? ¿Cuál? Esto es lo que nosotros sabemos. A partir de lo que se nos narra ahí, entendemos que lo primero que hace es que se adientran en el desierto. Verso 3. El faraón va a pensar esto. Los israelitas están perdidos en esta tierra. El desierto los tiene acorralados. Entonces, tiene que ser un lugar en el desierto. Lo segundo es que entonces dice, verso 2, ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pitahirot entre Migdol y el mar. Entonces, hay un lugar, Migdol, no sabemos dónde, pero sí dice entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar. Entonces, con esto, sí entendemos que nos está poniendo a que saliendo de aquí, tienen que buscar una orilla. Esa orilla, entonces, podemos dar por sentado esto. No puede ser esta, ni puede ser esta. Porque si cruzaran de derecha a izquierda, se estarían devolviendo. No tendría sentido. ¿Ok? Eso quiere decir que están o aquí o aquí. ¿Sí me siguen? Esto entonces, tenemos que entender qué dice. La Biblia nos presenta la península de Sinaí, que es eso que usted ve aquí marcado. ¿Ok? Si nosotros entonces vamos y observamos esto, podemos reducir las posibilidades considerablemente. ¿Ok? Si ellos tienen que cruzar de izquierda a derecha para que salgan de Egipto, técnicamente no podría ser este. Porque si cruzan de aquí para acá, esto todavía es Egipto. Entonces no están saliendo de Egipto. Y si entendemos que cuando salen de Egipto, cuando salen de cruzar el Mar Rojo, ya están en otro lado. No están en Egipto y no hay egipcios. Eso entonces nos da a pensar que entonces tiene que ser de aquí hacia acá. Que es interesante. Si usted observa el mapa, ¿qué nombre es este? Madián. Dios dijo entonces, esto servirá de señal. Ustedes van a adorar en el monte donde yo los voy a hacer llegar. ¿Cuál es ese monte? Donde Moisés primeramente se encontró con Dios en primer lugar. Cuando estaba en el exilio, en Madián, el episodio de la zarza ardiente. Entonces, eso nos da, y usted dice, 2 más 2, 4, es aquí.
¿Cuál es el único tema? Que el monte Sinaí, que tradicionalmente se conoce, debería estar de este lado. Pero esto tiene este nombre porque algunos dicen que el monte está. Entonces, si es aquí, llegaron al monte Sinaí. Entonces, hay dos posturas. Hay quienes creen que está el monte Sinaí al lado izquierdo y hay quienes creen que está al lado derecho. Lo que hoy viene a ser Arabia. ¿Qué es esto entonces? Lo que tiene lógica en cuanto a geografía, no tiene lógica por algunas cosas que conocemos. Si la nación cruzó el Mar Rojo por el Golfo de Acaba, que es este que les estoy mencionando, entonces significa que el monte Sinaí no se encuentra en la península de Sinaí, sino que está en otro lado, lo que hoy es el noreste de Arabia. ¿Es posible que este sea el monte Sinaí? Vamos a ver qué dice la Biblia. Éxodo capítulo 3. Moisés apacentaba el rebaño de Yetro, su suegro, sacerdote de... Estamos aquí. Llevó el rebaño al lado occidental del desierto y llegó a... Entonces depende de la versión que usted tenga. ¿Qué dice? Monte de Horeb o monte Sinaí, que es el monte de Dios. Entonces, en la mayoría de los casos, este monte se usa con ambos nombres y se usan como intercambiables. Sinaí y Horeb. De hecho, cuando estudiamos el capítulo 3, hablamos justamente de esto. ¿Okay? El Señor le ordenó a Moisés que llevara a la nación de regreso a ese mismo lugar para que le pudiera adorar. Jorem es la montaña entonces en la tierra de Madián, que será el lugar donde Israel va a adorar al Señor y va a recibir la ley. Ahora, si esto es así, lo que tenemos que corroborar. Éxodo capítulo 3, ahora el verso 12. Él dijo, yo estaré con ustedes y esta será la señal que yo les he enviado. Cuando hayan sacado al pueblo de Egipto, adorarán a Dios en este monte. Éxodo, recuerden que estamos hablando del episodio, capítulo 3, Moisés con la zarza ardiente en el monte Jorem, en Madián. Entonces, la escritura parece que sí no lo va respaldando. Gálatas, capítulo 4. Ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan dos pactos. Uno, que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Ese es Pablo, tiempo después, mucho tiempo después, haciendo una referencia geográfica. Entonces entendemos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento tenemos sustento bíblico que nos hablan de esto. Habrían cruzado entonces hacia Madián, donde llegan al monte donde Dios estuvo con Moisés. Salieron de Etam, se dirigieron al este, que tiene sentido porque es saliendo de Egipto hacia el desierto de Sinaí. Tienen que haberse venido aquí, no aquí. ¿Okay? Salen de acá y bajan. No se vienen hacia la izquierda, porque eso hubiera sido alejarse de donde están, pero manteniéndose en territorio egipcio. ¿Okay? En algún momento probablemente usaron una ruta comercial del desierto que atraviesa Sinaí. Esto entonces tiene que haber tenido alguna ruta por la cual entonces ellos están cruzando. ¿Okay? Están saliendo. Recuerde que sí hay salida y tiene sentido que entonces usen una ruta ya establecida, que en aquellos tiempos era una ruta comercial. En algún momento el Señor los desvía. ¿Hacia dónde? Hacia el sur. Entonces ellos salen de aquí, hay que alejarse de Egipto, pero en algún momento vienen a dar al desierto. ¿Por qué? Bueno, porque Dios tiene propósito.
Cuando se adentran en este desierto es donde ellos se ven en problemas. Porque esto es un desierto, pero es montañoso. Entonces es donde comienzan a caminar por lados, donde se les comienza como a achicar el escenario. Recuerden cuál es la escena que presenta entonces Éxodo 14. Ellos en algún momento dicen van a estar acorralados. Aquí hay montaña, al frente el Mar Rojo y atrás el único camino por el que vinieron, donde entonces quien viene es el ejército de Faraón. ¿Okay? Si esto es así, entonces ellos finalmente desembarcan en un lugar amplio donde entendamos esto. ¿Cuántas personas son? 2 millones. Entonces, eso no es un pedacito de tierra. Tiene que haber sido un lugar amplio donde pudieran acampar, porque es lo que Dios dio orden. Dile a la gente que acampen, o sea, tráigase todo, animales, ganado, las carretas, los recursos, las personas y hagamos una pausa. Tiene que haber existido geográficamente un lugar donde eso haya sido posible. ¿Okay? Google Maps. Salimos de Grecia. Estamos entonces en el Mar Rojo. ¿Ok? Estas son las dos secciones que ya vimos. Este es el monte Sinaí. Esto es Egipto. Y aquí entonces Sucot. Ahí nos movemos. De aquí entonces están saliendo, vienen al desierto y estamos buscando por dónde cruzar. Vean lo que nos encontramos aquí. Este es geográficamente el único espacio plano, sin montaña, lo suficientemente grande como para albergar 2 millones de personas. Lo suficientemente cerca para hacer un cruce saliendo de aquí hacia acá. Ellos entonces, ¿qué tienen? La facilidad geográfica. Tienen entonces la oportunidad, y esto es lo que nosotros vamos a entender. Si este es el monte Sinaí, que es eventualmente hacia donde van a dirigirse, nosotros entendemos que la ruta que está planteando los primeros versos de este capítulo nos vienen de aquí hacia acá. Donde entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que buscar? ¿Cómo llegaron a este lugar? Ese es el único lugar del Golfo donde entonces se pudo haber sustentado esta cantidad de personas. Está rodeado por el mar, está aislado por el desierto y solo tiene una entrada y una salida. Únicamente. Esto es entonces lo que nosotros estamos viendo acá. Salen de Egipto y aquí es entonces donde les planteo. Estas son las dos posibles rutas. Una es que ellos hayan bajado y hayan cruzado por aquí. ¿Okay? Esta es la parte izquierda del Mar Rojo. Y bajan hasta el monte Sinaí. De aquí entonces van por el desierto y algún día llegaremos aquí. Opción 2 es que entonces no bajes al sur, cojan al este, que lo que tiene sentido es alejarnos de Egipto. El Señor los lleva al sur, hacia el desierto donde no van a tener espacio por donde pasar. Cruzan por el único lugar viable a lo largo del Golfo donde pudieron haber acampado realmente y comienzan entonces esta ruta hacia el monte de Sinaí que está en Madián del lado de Arabia. Cualquiera de los dos escenarios es viable. No hace diferencia. En ambos tiene que haber habido espacio para el pueblo y en ambos casos tiene que haber habido parte del Mar Rojo, que es lo que Dios usó a Moisés para abrirse camino. ¿Okay? Sin embargo, hay entonces algunas cositas que podemos utilizar para entender que podemos irnos por una y por otra. ¿Okay? Yo les comparto todo. Usted ahí con el Espíritu Santo tendrá discernimiento y sabrá qué tiene más sentido en su mente y en su corazón. El plan del faraón, verso 5.
Cuando el rey de Egipto entonces se enteró que el pueblo que había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron, ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran así el trabajo? Al momento entonces ordenó el faraón que prepararan su carro, tomó su ejército y llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros que había en Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. Si eran 600 carros, ¿cuántos oficiales? 600. Si hay 600 oficiales, imagínense la cantidad de soldados rasos, ¿ok? Pero además eran 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con un aire triunfal. Todo el ejército del faraón, sume, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, todo, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando ellos acampaban junto al mar, cerca de Pitahirot y frente al Baal Zephón. Recuerden entonces el mapa anterior. Junto al mar. Están en esta área, no hay escapatoria, no hay para dónde agarrar. Ellos lo sabían, el faraón lo sabía, pero lo principal, Dios lo sabía. Los carros de la dinastía, en el momento la que está vigente en Egipto, eran más o menos así. Habían dos modelos. En ese año es como cuando ya ahorita vamos terminando y usted le ofrece un carro y le ofrecen el 2025, pero ya está la versión 2026. Unos tenían cuatro cositas aquí, no sé cómo se le llama. Y en la versión moderna, de 6. Así es como estaban montados. Iba un oficial por cada carro. ¿Y cuántos de estos salieron? 600 carros, 600 oficiales, 600 caballos. Esto era parte de lo que nosotros entendemos que era temido ya en el mundo antiguo. Egipto es potencia no por cuestión de, digamos, gracia, ¿ok? Tiene sus conquistas, tiene sus batallas ganadas, tiene ejército por una razón. Si usted tiene ejércitos, pues usted está en constante pelea. Y entre más grandes, porque más has ganado y más has obtenido. Ellos eran temidos en todo el mundo antiguo, eran rápidos, ágiles. Esto les permitía entonces a cualquier guerrero alcanzar rápidamente a un adversario, poder no solo alcanzarlo, sino pelear con él y acabar con él. Esto es lo que nosotros entendemos que está pasando. ¿Este es el plan de quién? Del faraón. Ahora, ante este plan del faraón, nosotros vamos a observar la frustración que genera en el pueblo. No podemos dejar de lado. Dios tiene un plan, ahorita lo vamos a ver, pero el plan que tiene faraón genera frustración en el pueblo. Porque donde ellos se ven en esta situación, vea lo que pasa, verso 10. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron miedo y clamaron entonces al Señor. Le reclamaron a Moisés: ¿qué acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaste de allá para morir aquí en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? En Egipto ya te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios en este momento. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Vea, malagradecidos todos. O sea, los liberaron. Van con todas sus pertenencias y con un montón de carrozas llenas de cosas. Ah, y era mejor entonces servir a los egipcios. Vea, yo siendo Moisés, les digo, vea, ¿sabe qué? Voy a abrir un capítulo solo para mí. ¿Ok? Solo para mí y ustedes se devuelven a ver cómo les va. Humanamente hablando, tiene sentido. ¿Qué es lo que genera las situaciones? La adversidad, ¿qué es lo que genera? Temor.
Miedo. Es de nuevo, ese es el escenario. Montañas a un lado, montañas al otro, al frente un mar que no se puede cruzar y atrás un camino tan angosto donde se ve, vamos a ver ahorita, se ve que viene el ejército del faraón. O sea, usted dice, el dicho dice, mejor que aquí corrió que aquí quedó. Pues que no hay por dónde correr. O sea, la historia es, aquí quedamos todos. Pero hay otro escenario. Nosotros entonces vamos a observar que aunque podríamos intentar entender sus sentimientos, no es la única vez. Esta es al menos la primera de unas 10 veces registradas en Éxodo, donde entonces el pueblo se rebela contra Dios, se rebela contra Moisés y comienza entonces a decir cosas que no debería decir. Note las palabras. No quiero que nos quedemos mucho acá, pero nada más quiero que usted observe. ¿Que acaso no había sepulcros en Egipto? Vea, no está diciendo ninguna vulgaridad, pero esa vara duele en el corazón. Ya te habíamos dicho, déjanos en paz, o sea, necio, no queremos nada con usted. Preferimos servir a los egipcios. O sea, prefiero. Si usted tiene una opción que no es nada buena, es una vida de esclavitud, una vida sin futuro, una vida donde va a seguir comiendo apenas lo que le den. Ahorita están celebrando un festín. Están comiendo carnita, que yo creo, vea, eso no era parte del menú. Es cierto, el pan sin levadura todavía, pero tienen más de lo que pueden pensar. Y ellos dicen, preferimos servir a los egipcios. Muy mal agradecidos. ¿Qué es lo que quiero que nos enfoquemos acá? Lección en el desierto. Ellos perdieron de vista lo que ya Dios había hecho por ellos. Éxodo 3, verso 17. Prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto. Yo los llevaré a una tierra donde fluyen. Esa es la promesa de Dios. Los voy a rescatar, los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. ¿En el campamento usted cree que fluye leche y miel? Entonces quiere decir que no hemos llegado. El Señor dijo, donde vamos, fluye leche y miel. Aquí no pareciera que es así, quiere decir que no es aquí. Pero me olvidé que Dios prometió que me iba a llevar a un lado. A donde estoy, digo, no, Dios me quedó mal, Dios me cuentió, preferió. No. Verso 8, ahí mismo en el capítulo 3. Palabras de Dios. He descendido para liberarlos del poder de los egipcios. ¿Quién? Dios. He decidido sacarlos de este país. Los voy a llevar yo a una tierra buena y espaciosa. Una tierra donde abundan la leche y la miel. O sea, no solo Moisés. Moisés es mi vocero y Aarón es el vocero de mi vocero. Pero yo fui el que descendí y voy a estar con ustedes. Tienen la columna de fuego y la columna de nube. O sea, hay una presencia física palpable de Dios, de su provisión, de su protección. Pero dicen ellos, pareciera como que se olvidó de todo esto. Salmo 106, verso 7. Nuestros padres en Egipto no entendían tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se se rebelaron junto al mar rojo. Este es el salmista haciendo recordatorio de sus antepasados y él dice, entiendo hoy por la bondad de Dios que fueron nuestros padres los que se olvidaron de todas las maravillas que habías hecho. Es sentido común. Es cierto, hay una frustración, pero no se descarguen conmigo, diría Moisés. ¿Qué hace Moisés entonces? Ante este escenario, nosotros tenemos que ver que esta frustración del pueblo genera una respuesta natural de su líder y además una respuesta de parte de Dios. Veamos primero la de Moisés, verso 13. No tengan miedo, les respondió Moisés, mantengan sus posiciones. Hoy mismo serán testigos de la salvación
que el Señor va a realizar en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlo. ¿Qué les dice Moisés? Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. ¿Cuál es el error aparente de Moisés? Es un pueblo frustrado. Sus palabras ya lo dicen todo. Tienen los nervios de punta. Están acorralados. Se sienten amenazados. ¿Y qué les dice Moisés? Vea, ese es el plan de emergencia de todas las veces. Yo les digo ahorita, comienza a temblar. Quédense quietos. Vea, pero es que se está viniendo todo abajo. Se está desmoronando el techo. Quédense quietos. Qué difícil ante una amenaza que es real. El miedo es la decisión, pero la amenaza, el peligro es real. O sea, está ahí el ejército, se ve que viene encima. Y Moisés dice, quieto, quieto, calma, calma. Ese es el problema. Su temor en este momento es más grande que su fe. La confianza que pueden generar en Dios no está todavía, y menos ante una amenaza tan inminente. ¿Qué es lo que les está diciendo Moisés? No tengan miedo, confíen. Ese es el salmo, es bastante conocido, Salmo 46:10. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. No es el estar quietos, no es el no hacer nada, es el no hacer nada yo, porque sé quién va a ser. Que ella había dicho, palabras de Moisés, hoy mismo Dios presentará batalla por ustedes. Entonces, quietos, no les toca a usted hacer nada, Dios lo va a hacer todo. En segundo lugar, Moisés le dice a Israel que esté atento a la obra del Señor. Vencemos nosotros el miedo cuando recordamos que Dios es el que puede ser capaz de muchas cosas, especialmente las que nosotros no podemos hacer. El Señor está obrando a nuestro alrededor y eso se va a ver. ¿Pero cómo? Bueno, dice, el Señor va a presentar batalla por ustedes, sí. Hay una promesa y ese verso deberíamos marcarlo porque hace la diferencia hacia el final de la historia. Palabras. Moisés, a estos egipcios que ven, no los volverán a ver jamás. ¿A quién están viendo? Al ejército del faraón. ¿Cuánta gente viene ahí? 600 carros con 600 oficiales y probablemente miles entonces de soldados. Y a todos esos que ven, no los volverán a ver. Un par de textos. Primera Samuel 17:47. Primera Samuel 17:47. Palabras de Moisés. Hoy mismo el Señor presentará batalla por ustedes. ¿Cuál Señor? ¿La columna de fuego o la columna de nube? ¿O el Dios del que habla Moisés pero que todavía no hemos visto? El Dios que mandó las plagas, pero ¿cómo? Porque esta gente viene armada. Esta gente viene con todo. Y usted vuelve a ver, lo más que andan es un cuchillillo ahí para partir el pan. No viene armado, no es un pueblo que está listo para la batalla. Primera Samuel dice, todos los que estén aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. En el contexto de una gran batalla, no le voy a contar cuál, busque Primera Samuel, pero un escenario enorme donde se le viene un ejército, dice, ¿saben qué? El Señor no ocupa ni espada ni lanza. Segunda Crónicas 20:15. Esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por ese poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, la batalla es de Dios. De nuevo, ¿cuál batalla? Segunda Crónicas, vaya, estudie, parte fascinante. Toda la conquista de la tierra prometida, escenarios casi imposibles donde son ejércitos
que superan en número al pueblo de Israel. Pero ¿qué es lo que Dios está estableciendo desde un principio? La batalla no es de ustedes, es mi batalla y yo voy a pelear por ustedes. Es ahí entonces donde llegamos a una nueva sección. Es el plan de Dios. El faraón tiene su plan, que se va a ver frustrado. El pueblo tiene su plan, que se ve frustrado. Pero Dios tiene un plan también. Verso 15. El Señor entonces le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Más, primero les dijo, quédense quietos. Y ahora les dice, pónganse en marcha. Hay un momento para estar quietos, pero hay un momento para accionar. Verso 16. Dios le dice a Moisés, y tú, Moisés, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas, para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Cada vez que yo leo este texto siempre me da la impresión como Dios lo está diciendo como si ya Moisés supiera. Como si ya Moisés supiera lo que se supone que tiene que hacer. Moisés ya, o sea, primero, ¿por qué clama a mí? Es Moisés. No dice el texto que pasó, pero tal vez vemos que está implícito que ante la frustración del pueblo, Moisés clama a Dios. Y Dios le dice, sí, papito, pero yo no lo puse usted de líder. ¿Qué hace usted clamando a mí? Póngase las pilas y haga lo que tiene que hacer. Tome la vara, extienda el brazo y separe las aguas. Como si fuera tan bonito, ¿verdad? Como si vinieran las instrucciones. Hay dos partes. Esta es la manera en que a mí me encanta, porque es como Dios obra. Él hace una parte, pero a nosotros nos toca otra. A Dios rogando y con el mazo dando. ¿Qué es la parte de Moisés? Parta las aguas. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Verso 17. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército, y de sus carros y de sus jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria, a costa del faraón, de sus carros y sus jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Note la repetición de palabras, frases. Recordamos que esto entonces en el idioma hebreo es un énfasis, es un asunto de enseñanza, que quede claro. A veces nos toca a nosotros ir primero y Dios viene detrás de nosotros haciendo su parte. A veces Dios va primero y nosotros nada más vamos obedientes siguiendo el camino. El tema es este: temor, miedo, la incertidumbre de si todo va a estar bien. ¿Qué importa lo que esté al frente si Dios está conmigo? ¿Quién contra mí? Son verdades. Esto que es lo que nosotros podemos aplicar hoy es lo que Dios está sembrando apenas en su pueblo. Es un pueblo que apenas lo está conociendo y Dios quiere que aprendan a confiar en Él. Entiendan, soy yo el que va a pelear por ustedes, soy yo el que va primero. Con Moisés las instrucciones son simples. 1, 2, 3. Levante la vara, extienda el brazo y abra las aguas. Póngase en el milagro de Moisés. Agarro la vara y ahora que digo que hay palabras, tengo que cuadrarme así como en una posición, o sea, va a salir algo del palo, tantas cosas que humanamente pueden pasar por nuestra cabeza. Recuerden que la vara ha sido parte importante de cómo Dios ha trabajado con Moisés. Es como un bastón de seguridad, porque el milagro no lo hace la vara. Con la vara Moisés tocó, hizo muchas cosas, pero es representativo, es simbólico. La vara no tiene poder. Dios tiene poder que lo despliega con Moisés, pero le da un sentido de hay algo que usted no tiene, pero a través de lo que yo le doy, que es milagroso, cosas asombrosas pueden pasar. Bueno, use la vara y haga que entonces se partan las aguas. Entiendan esto, Dios no siempre da mucha explicación. O sea, hay que actuar, ya Dios sabe qué es lo que va a pasar, Él lo tenía predispuesto, por eso los llevó hasta ahí, Él ocasionó la situación, Él hizo que el pueblo llegara a esta situación, Él hizo que el faraón saliera a perseguirlos, Él los puso a los dos en el mismo lugar para que sucediera justo lo que Dios quería que pasara. Y sin mucha explicación. Ya, déjense de quejas, usted haga lo que tiene que hacer. Normalmente pasa.
¿Qué le dijo Dios a Abraham? Deja tu tierra, deja tus parientes y la casa de tu padre y ve a la tierra que te voy a mostrar. ¿Cuál, cómo, cuándo, dónde, qué llevo? ¿Cuánto nos va a tomar? ¿Vamos por tierra, por aire? ¿Vamos por...? Nada, Dios no siempre da las explicaciones completas. A José, ¿qué le dijo? José, el esposo de María, cuando se ve amenazado, que los quieren matar, nada más le dijo a José, levántate, toma a la mujer y al niño y vete para Egipto. No hay explicación. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la amenaza? Imagínense, ojalá como yo, que tengo más y mal dormir profundo y nada más me despierta y yo, ¿pero qué está pasando? No importa, nada más agarra a su mujer y váyase. Pero, y todo lo que tenemos y lo que... tantas cosas que pensamos, Dios no necesariamente da explicaciones. Tenemos que entender que lo que Dios dice no siempre tiene sentido, pero ciertamente tiene propósito. Por alguna razón, por extraña que parezca, Dios está haciendo lo que está haciendo. Hoy le ponemos nombre. Deje usted de estar pensando en qué es lo que Dios quiere hacer y póngale nombre. ¿Por qué pasó esto? Porque Dios quiere glorificarse. Y me va a usar a mí y va a usar esta situación y este problema para traer gloria a su nombre. Usó a los egipcios, usó a los carros, los jinetes. Vea que aquí nosotros encontramos el contraste. Los primeros versos nada más dice, Dios tiene el plan de glorificarse. Voy a usar al faraón para glorificar mi nombre. Ahora nos está diciendo al faraón, a su ejército, a sus jinetes, a sus carros. O sea, Dios usa a todos y a todo para poder traer gloria a su nombre. Así que definitivamente el que puede, puede. Y Dios definitivamente no hay nadie que lo frene. Llegamos entonces al clímax de la película. Es esa famosa escena donde entonces van a cruzar el Mar Rojo y viene la destrucción de Egipto. Porque entonces aquí es donde todo confluye. Nada más sentamos el panorama, pero aquí viene todo a como lo hemos visto en las películas que se han hecho. Verso 19. Entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de este. Lo mismo sucedió con la columna de nube que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entonces entre los egipcios y los israelitas. Por eso les mostré la imagen antes. ¿Se imagina lo que es ver esa nube desplazarse? Pero en tiempo así como de guerra, de urgente, ya. Si usted ha visto que eso se mueve, que el asunto está ahí haciendo sus cosas, pero usted sabe lo que es ver esas columnas asumir posición de batalla. Eso debe haber sido impresionante. Durante toda la noche, la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en la noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento para que éste retrocediera, hasta que lo convirtió en tierra seca. Y ponga, anote por ahí, es que no es barro, no es que bajó el nivel de agua al tobillo para que entonces, si lo que le daba era miedo ahogarse, no, tierra seca. El milagro es realmente impresionante. Las aguas del mar se dividieron, los israelitas cruzaron sobre tierra seca y el mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. ¿Okay? ¿Vieron los 10 mandamientos? La original. ¿Okay? Para la época en que se grabó, muy buenos efectos especiales. ¿Okay? Han habido remixes y han habido un par de historias por ahí. YouTube hoy ofrece bastantes videitos donde usted puede ver cómo fue que se dio, cómo se abrieron las aguas, si se veía o no se veía. Si entonces en algunos videitos usted se asoma, entonces si es una pared de agua, usted podía ver los animales. O sea, usted veía ahí como el pez y el tiburón y la tortuga, ¿verdad? O sea, se cruzaban ahí como los delfines brincando de lado a lado. No, tantas cosas que pueden pasar. Que de nuevo, Hollywood ha hecho una muy buena tarea en traerlo a la pantalla grande. La inteligencia artificial hoy lo hace también de una manera impresionante. Hoy quisiera llevarlos
a una narración bíblica de este episodio. Salmos, capítulo 77. Vaya conmigo. Cuando el mar rojo te vio, oh Dios, sus aguas miraron y temblaron. El mar completo se estremeció hasta las profundidades. Las nubes derramaban lluvia. El trueno retumbó en el cielo. Tus flechas destellaron como rayos. Tu trueno rugió desde el torbellino. Los relámpagos iluminaron el mundo. La tierra tembló y se estremeció. Te abriste camino a través del mar, y tu sendero atravesó las poderosas aguas, una senda que nadie sabía que estaba allí. Guiaste a tu pueblo por ese camino como un rebaño de ovejas, con Aarón y Moisés como pastores. Vea, de todos los videos que usted puede haber visto, no se compara con la narrativa que da el salmista. Porque entonces esto no fue paso bonito. O sea, primero se imagina lo que es cruzar con las dos paredes de agua ahí para arriba. Y a mí nadie me dijo cuánto tiempo es. Y si se acaba los 10 minutos, o sea, eso es corra porque en 10 minutos esto ya se acaba la magia. Puro Cenicienta, medianoche se acaban todos los milagros. Nadie sabe. Nada más se abrió camino y usted vio puerta, usted ve ventana y usted corrió. El pueblo cruza a través de algo que no es bonito. No es que entonces usted ve aquel paseo ahora y usted dice, uy, eso fue un arco de agua lindísimo y aquel camino. Truenos, relámpagos, un torbellino metido entre mar, la tierra moviéndose, hay estruendos, o sea, hay cosas, vea, el famoso calma, calma, o sea, hay cosas que no se narran como realmente se viven. Entendamos que entonces esto no tuvo que haber sido un trayecto fácil. Y la cronología del evento como tal es un poco más compleja de cómo se muestra en la película. Porque entonces todo el mundo cree que Moisés abrió el agua y entonces todo el mundo agarró y cruzó y ya. ¿Cuánto tiempo tomó ese cruce? 2 millones y resto de personas. Niños, ganado, las carretas que había que jalar. Imagínese más de uno, entonces, y las esposas, no, espere para terminar de arreglarme. Y usted que no, que corra, que no hay tiempo. No, que vea que el chiquillo, ¿a dónde está? Papito, véngase. Un sentido de urgencia, pero también usted, por más que usted corra, eso no es un recorrido fácil. Entendamos, el ejército llega poco antes del anochecer, porque le dio chance a los israelitas de verlo. El texto dice, los israelitas vieron cuando el ejército venía. Se encuentra con la nube, con la columna de fuego, que es la que los detiene. Eso quiere decir que la columna de fuego pasó en la noche. Por eso es que entonces llegan ahí de noche, pero pasa, dice que se quedó ahí hasta que el pueblo cruzó. Los israelitas no ganaron necesariamente una ventaja. ¿Ok? Lo que lograron fue el espacio de poder cruzar hasta el otro lado y hasta después de eso es que entonces Dios quita la columna de fuego. De nuevo, ¿por qué? ¿Porque lo vencieron? No, porque ahora es un momento, vayan, crucen. Dios les está diciendo, listos, crucen. Espere para que vean lo que les espera. El Señor envía un viento del este para retirar las aguas y sacar entonces el lecho marino. O sea, comienza a ver todo un tema donde esto no sucede en un chasquido de dedos. ¿Ok? Moisés sí, levanta la vara, extiende el brazo y parte las aguas, pero es el Mar Rojo. ¿Cuánto cree que duró aquello en separarse? Para que hubiera tierra seca. Entonces tampoco es que ya no había agua y todo se secó ahí. Toma tiempo para que lo que antes estaba mojado se seque. Hay una línea de tiempo considerable. Todo esto era esencial para que pudieran caminar sin quedar atrapados en el lodo. Recuerden que van con carretas, están jalando cosas. Entonces tampoco pudo haber sido esto un tema de algo complejo. Y por último, nosotros vemos que entonces la tierra seca tiene que entonces haber estado lista para que el pueblo pudiera cruzar. Imagínense cuando les pasa
Imagínense cuando uno va de paseo, cruzan unas 2, 3 personas por el zacate, de ahí cuando ha llovido con gana, y comienza a enlodarse. Después de la tercera, la décima, imagínense 100 personas que pasan por el mismo lugar, ¿cómo queda? Imagínense entonces la persona 1.999.999, o sea, la que vaya en la retaguardia, o sea, hay cosas que de verdad las vemos con un sentido de humor, pero nosotros tenemos que ver, o sea, vea cómo Dios pensó en todo. O sea, no solo el hecho de abrir las aguas para que pueda cruzar, o sea, es tierra seca para que facilite lo que pudo haber sido de verdad una osadía para el pueblo. La travesía, aproximadamente 19 kilómetros. Kilómetros. O sea, no son 100 metros de mar, kilómetros. Entonces les dejo a ustedes la matemática. ¿Cuánto se dura en cruzar 19 kilómetros? A pata. ¿Cuánto duraría? Unas 4 o 5 horas. Pero así que sumarle que eso es lo que usted duraría solo. Pero ella, en medio de una muchedumbre y jalando chunches, entonces hay que sumarle un poquitito más. Todo ese tiempo, el pueblo pudo cruzar tranquilamente. Y la columna de fuego retuvo entonces. Diga que llegó al anochecer, llegó al atardecer el ejército, lo vieron. Pasaron la noche, amaneció probablemente, y la columna de fuego está ahí. Y no pueden cruzar. O sea, están aquellos bichos envenenados porque ya se están acordando todo. Es un banderazo. Pero por todo ese tiempo, Dios estuvo protegiendo a su pueblo. ¿Qué pasa? Que el plan de Dios se revela. Verso 23. Los egipcios entonces los persiguieron. No se nos dice cómo se quitó la nube, no se nos dice en qué momento se abrió el paso, pero bueno, hubo paso libre y entonces entran los egipcios. Dice, todos los caballos y los carros del faraón con todos sus jinetes entraron en el mar tras de ellos. ¿Cuántos? 600 carros con 600 jinetes, con 600 caballos, más todo lo extra que iba. Todo. El Señor miró el ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Dato curioso. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran. Interesante que las de los egipcios sí, las de los israelitas no. Esto les hacía imposible avanzar. Entonces exclamaron los egipcios, aléjense de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Marque ese verso. Para mí esto es de todo el episodio, esto es uno de los versos fascinantes. Porque por primera vez nos damos cuenta que el enemigo está viendo lo que los israelitas ni siquiera han sido capaces de ver. Ahí están aquellos, ¿verdad? Desgraciados lanzando cosas contra Dios y Moisés. Y los egipcios son los primeros en decir, Dios está peleando por nosotros. Qué rudo. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan en contra de los egipcios y contra sus carros y jinetes. Interesante que Dios le pide a Moisés que haga esto otra vez, como si hubiera sido una llave para abrir y una llave para cerrar. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su vida se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. ¿Y cómo termina? Ninguno de ellos quedó con vida. Verso 13. No tengan miedo, les dijo Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo el Señor va a pelear por ustedes. Serán testigos de la salvación que el Señor va a realizar en favor de ustedes. A estos que hoy ven, jamás
Los vuelven a ver. Y Dios cumple lo que promete. Y no quedó ni la foto. Vea, tanto así que tuve que buscar una historia de chiquitos porque vean, no hay fotos de nada. De nada, nada. No hay manera de encontrar. ¿Por qué? Porque Dios se aseguró que a esos que hoy veían, nunca más los volvieran a ver. Finalmente, no podemos dejar pasar el asombro de que Dios siga usando a Moisés. O sea, Dios pudo haberlo hecho, Él pudo haber simplemente abierto el camino, Dios ya pudo haberlo tenido abierto para que el pueblo llegara, pero Dios entonces sigue involucrando a Moisés. Y ahí es entonces donde nosotros entendemos que hay algo que nos hace ver que Dios todavía quiere, de cierta manera, reafirmar la confianza del pueblo en Él, pero también reafirmar el liderazgo de Moisés, porque Moisés todavía va a ser, por muchos años más, su líder. Entonces, aunque Dios quiere glorificarse a sí mismo, no es que esté compartiendo su gloria, no me malinterprete, pero Dios está permitiendo que Moisés gane un voto de confianza, porque entonces, ¿quién abrió el mar? Moisés, con una vara. ¿Se imagina cuántos hombres quisieron la vara de Moisés? El poder decir, se imagina poder tener ese favor de Dios. Entonces que las plagas había dejado a todo el mundo con la boca abierta, pero el abrir el mar rojo, y fue Moisés el que Dios usó para esto. Entonces lo usa al inicio y lo usa al final. O sea, Moisés no solo puede comenzar algo, puede terminar también las cosas. Entonces Dios está reafirmando el liderazgo de Moisés. Verso 29. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y a la izquierda. Ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar, y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. En Él y en su siervo Moisés. ¿Se imagina las personas que tuvieron que tragarse las palabras, los que mencionaron, vean, Moisés, déjanos en paz? ¿Que acaso no habían sepulcros de aquellos que estuvieron tirándole duro? Y ahora tienen que decir, wow, ¿qué sigue, Moisés? Por eso, es que sí, vea, me encanta porque Éxodo nos lleva como en una serie de Netflix. Usted termina la temporada y usted dice, ahora sí, pero no. Usted creería que sí, usted creería que ya creyeron, pero ¿qué les diré? Todavía no.